Los cuidados paliativos se realizan mediante la prevención y el alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales. Los principios de la ley es respeto por la vida y bienestar de las personas, equidad en el acceso oportuno y utilización de las prestaciones sobre cuidados paliativos, intervenciones basadas en la mejor evidencia científica disponible, respeto de la dignidad y autonomía del paciente en las decisiones sobre los tratamientos y cuidados que va a recibir a lo largo de su enfermedad de acuerdo a la normativa vigente. Interculturalidad. Bueno, es decir, como verán, y por lo que pude ir esbozando con la primera viñeta, María fue un paciente que no tuvo acceso a todo lo que la ley fue reglamentando, fue armando en el correr de los años y bueno, se sancionó en julio de este año. Es decir, que podría haber muerto, digamos, la muerte le iba a llegar por el tipo de enfermedad, pero podría haber muerto con dignidad, ¿no? Como abandono de persona, que así nos transmite el asistente social su sufrir, ¿no? Su falta de cuidados propios de ella, pero también de su contingente, de las personas que lo rodeaban o el poco acceso que tenía por la falta de economía a los hospitales, ¿no? Y los hospitales no tenían formado este tipo, todavía bien instaurado este tipo de cuidados paliativos, ¿no? Bien, y ustedes dirán, bueno, esto ya se resolvió, hoy una persona enferma recibe la noticia de la terminalidad y, bueno, puede acceder a esta nueva ley de cuidados paliativos. Y todavía nos falta un largo trecho para que eso pueda ser, se pueda dar vuelta, ¿no? Todavía la persona no solo sufre por las noticias, porque tiene que sobrellevar la enfermedad, porque se va a morir, ¿no? Sino porque orgánicamente sufre dolor físico y no están dadas las condiciones todavía en uno o dos hospitales solamente, y a nivel prepagas y salud pública también dan, criollamente hablando, dan vueltas para poder internar, para poder contener en ese último tiempo, ¿no? Que no hay camas, que el virus, que los virus interhospitalarios, ¿no? Y la persona termina con un equipo medio armado afuera, ¿sí? Y sin la contención médica y psicológica necesaria. Y acaba el segundo caso. Se llama Vanessa, es mi paciente, y su mamá ha enfermado de cáncer terminal. Digo cáncer terminal porque el cáncer muchas veces es curable, cáncer de mama, cáncer de próstata, ¿no? Hay enfermedades terminales que anuncian un tiempo acotado y por ahí con los tratamientos ese tiempo se termina transformando en muchos años de buena calidad de vida. Bueno, se presenta en el análisis, eh, hay demanda de tratamiento, está preocupada por su madre. Estamos en medio de la pandemia, las consultas son virtuales, pero eficaces lo mismo. Se encuentra en una etapa terminal de cáncer, está atendida en un hospital nacional y le dijeron, bueno, que ahora ya el tratamiento de una nueva quimioterapia no iba a poder ser otorgado porque no estaban dadas las condiciones de la mamá de Vanessa para poder recibir, orgánicas, para poder recibir quimio, rayos, que se tenía que reponer. Y mientras tanto estar en casa, esperando. Lejos de reponerse, se empieza a deteriorar y con el pasar de los días se empieza a tener mucho dolor físico, además de la realidad que se le presentaba. Acude a este hospital, que es un hospital nacional acá en Argentina. En el hospital la atienden en la guardia y le dicen que no hay nada para hacer, que vuelva a la casa. Y así 2 o 3 veces. Bueno, la verdad que fue un paciente como
lo llamaría como de urgencia subjetiva, ¿sí? Más que un análisis como para acompañar en el proceso, más que para hacer un análisis de... Tal vez más adelante vuelvo a Vanessa, pero ahora hizo un paréntesis en el tratamiento, porque eso era lo que ella buscaba, eso era lo que ella demandaba, ¿no? Un acompañamiento para ese momento, para poder ser escuchada su angustia, para poder hablar de lo que le pasaba, porque ella no se daba cuenta que estaba muy angustiada y que en sus palabras un día me llama y me dice, la verdad es que siento que tengo algo más para hacer para que mamá no sufra y quisiera ir a un hospital que muchos lo deben conocer acá en la Argentina, se llama Hospital de Oncología Ángel Rofo, a hacer una interconsulta. Bien, bueno, pero su trabajo por el tema de los horarios no se lo permitía, ellos viven en provincia, con lo cual empezó ahí toda una carrera maratónica para poder obtener una interconsulta para la madre y para poder, principalmente para poder obtener más beneficios en esto que estamos presentando sobre los cuidados paliativos, ¿no? Bien, ya que en la casa no había más que hacer, más que escuchar a su madre quejarse de mucho dolor. Bien, fue imposible que en el hospital donde la venían tratando la internaran para pasar su último periodo. No había camas, los virus, no había lo que hacer, no había lo que hay del oncólogo, no había lo que hay de la médica de los cuidados del dolor. Bueno, pudimos, ahí digo pudimos porque ahí sí hice una intervención en lo real, llamando a un médico que es el jefe de cuidados paliativos del Hospital Rofo. Pudimos hacer, bueno, una especie de puente, digamos, entre el Rofo y este Hospital Nacional, ¿no? Es decir, y gracias a este médico, ¿no? La intervención de los psicólogos, mi intervención, se pudo llevar a cabo un, un pedido de ayuda al hospital que estaba siendo tratada la madre de Vanessa, para que pueda ser bien recibida, para que no haya abandono de persona y pueda tener los cuidados paliativos en su último tramo, ¿sí? Pero fue, digo, maratónico porque no fue que enseguida la pudieron recibir, porque hay todos unos protocolos que el hospital tampoco tiene cuenta con los recursos económicos y con las capacidades de armar un grupo de cuidados paliativos, con lo cual hubo que hacer intervenir, este médico intervino más bien de manera directa sobre el hospital y ahí pudo recibir los cuidados en el último tiempo. Un caso muy difícil, muy doloroso, donde se sufría el dolor de su madre, en el caso de Vanessa, y el dolor propio de no poder hacer nada porque en el hospital, en la guardia, no la contenían más que unas horas y después la mandaban a la casa y en la última oportunidad ya ella no la llevó a provincia, la dejó en el auto y era o la internaban o la internaban. Se logra internar y después, bueno, tiene cuidados, puede estar más acompañada y hasta que llegó el día de su partida, ¿no? Eh, lo, las traje estas dos viñetas porque justamente uno se pregunta, después de 40 años, cómo todavía el sistema de salud no pudo recuperar o no pudo implementar estos cuidados que son necesarios para estos pacientes y que se viene presentando desde hace muchos años, no es nuevo. Y sí, pasaron 40 años y como más allá de que después en julio, esto pasó en marzo, y después en julio se sanciona la ley de cuidados paliativos, que entre otros este hospital Rofo, que sí tiene cuidados paliativos, pero como la paciente no era de ahí, no se la podía admitir.
Entre otros, se le proporciona acupuntura, se le controlan los síntomas, hay reuniones de consenso familiar, le dan reflexología, reiki, hacen sesiones de cuencos tibetianos, reuniones multifamiliares abiertas, arte terapia, se los asesora legalmente, ¿no? Esto debería funcionar en todos los hospitales del país, en todas las clínicas privadas del país, ¿no? De manera de que no solo el paciente se vea acompañado, ¿sí? Sino que también el familiar pueda tener ahí una contención a esa angustia que se le presenta que no, que de quedarse en la casa era quedarse esperando a que muera con mucho sufrimiento, ¿no? Bien, bueno, mi función como analista fue acompañar en la escucha, ¿sí? Lo que mi paciente demandaba era menos dolor para mamá, ¿sí? Gestiones de entrevistas con personal de cuidados paliativos de los hospitales, como que todavía no estaba la ley, entonces bueno, así fue mi intervención. Y principalmente presento estos dos casos como que si bien depende las decisiones de la persona, llegar como quiera llegar frente a la noticia de una enfermedad terminal, si decide hacer un tratamiento, debe el médico estar preparado para acompañar en lo emocional y si no poder derivar al psicoanalista, al terapeuta, al reflexólogo, debe acompañar y también debe hacer intervenir el cumplimiento de esta ley, ¿sí? Que se las repito, en la Argentina es la ley 27678, ¿sí? Y que para octubre del 2022, estamos hablando hace 1 o 2 meses, ya debe hacerse cumplir, ¿sí? Y que si no se cumple, tienen que como solicitar a la prepaga o a los hospitales basarse en esta ley, porque antes no había ninguna ley reglamentada, ahora sí la hay. Entonces, bueno, de a poco se irán armando estos grupos interdisciplinarios de cuidados paliativos, porque no es solo el médico oncólogo el que interviene en cuidados paliativos, sino los enfermeros, oncólogos, las psicólogas, los reflexólogos, todos los que van acompañando al proceso. Así que a medida que pase el tiempo, tengo la esperanza de que se va a ir implementando los cuidados paliativos como bien corresponde que se haga, como se hace también en otros países que están por ahí un poco más avanzados y que la Argentina creo que está en condiciones de poder llevarlo a cabo también, que no alcanza con que los cuidados paliativos lo cubra 1 o 2 hospitales en el país, como es el caso del Hospital Rofo, que bien lo cumple, pero no alcanza, pues son muchos los pacientes. Así que bueno. Bueno, hasta acá todo lo que les quería comentar al respecto. Como siempre, soy una apasionada de la cura a través de la palabra y en este caso me parece que lo que pude hacer estuvo bueno, acompañar la angustia de este paciente que traía una urgencia subjetiva que no siguió después en análisis una vez terminado este proceso, tal vez en algún momento retorne, no lo sé, pero que le ayudó a poder darse cuenta, tomar conciencia, que era lo que la tenía mal, además de la propia realidad que estaba atravesando, que la madre se le estaba muriendo, ¿no? Que ella sentía que podía hacer algo más, ¿no? Y lo logró, lo pudo llevar a cabo, porque la primera protagonista fue Vanessa, de poder ir a los hospitales y uno fue como acompañando, nomás. Así que bueno, espero que todo haya sido de su agrado, que lo hayan ido entendiendo. Es un tema algo doloroso, pero real. Y que bueno, que cualquier consulta nos las hagan llegar a través de los
diversos canales que tenemos de comunicación. Buenas tardes y hasta luego como siempre. Gracias.